Buenos días para todos. Mi nombre es Jairo Piñeros, soy psicólogo del deporte del Centro de Ciencias del Deporte del Ministerio del Deporte. Y esta charla es parte de una serie de charlas y una estrategia que tenemos el área de psicología del deporte del centro como apoyo a nuestros deportistas que obtienen opción de clasificación a Tokio 2021 o que ya están clasificados a los Juegos. Dentro de todas las variables psicológicas y todos los aspectos psicológicos que nosotros normalmente hemos trabajado con ustedes, tanto en deporte convencional como en deporte paralímpico, se encuentran muchas variables que ahorita se están viendo alteradas por los momentos de cuarentena. Entonces, lo que queremos mostrarle acá con esto es que no necesariamente porque estemos en casa, esas variables se dejan de entrenar. Vamos a mirar dos aspectos fundamentales para el entrenamiento psicológico y que tenemos que seguramente se nos han visto alterados durante estos días de cuarentena. ¿Cuáles son esos aspectos? Las emociones y los pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes podrían tener algún nivel de control emocional y algún nivel de control de pensamiento dentro de su plan de entrenamiento psicológico para su deporte, pero esta situación que nos está pasando hoy día pues genera unas emociones y unos pensamientos muy diferentes. Entonces lo que tenemos que tener claro son aspectos puntuales y lo que se va a dirigir esta charla va dirigida a tres espacios. Por un lado, vamos a reconocer emociones y pensamientos adecuados e inadecuados. Por otro lado, vamos a mirar cómo se puede transportar todo lo que hemos trabajado y hemos trabajado con nuestros psicólogos, tanto de Selección Colombia como de nuestras regionales, en relación a estos dos aspectos, emoción y pensamiento. Y tercero, algunas recomendaciones, algunos tips y algunos aspectos muy puntuales para trabajar en casa. En un principio, lo que nosotros pensamos y lo que se maneja en nuestra cabeza siempre va a tener una consecuencia a partir de lo que nosotros podamos sentir y analizar. Una cosa son los pensamientos, pero otra cosa es lo que viene a partir de esos pensamientos, cómo lo analizamos, cómo lo interpretamos y cómo reaccionamos frente a esos pensamientos. Un segundo punto también son las emociones. Entonces, la emoción es cómo expresamos todos esos pensamientos, cómo expresamos todas esas situaciones que nos pasan, cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo a partir de esa reacción generamos unas respuestas. Entonces, si nos damos cuenta, frente a esta situación de COVID, nosotros tenemos muchos pensamientos porque se nos ha inundado muchísima información desde el contexto deportivo, desde el contexto personal, desde el contexto social, desde el contexto familiar y muchas veces todo lo que nosotros empezamos a sentir no lo direccionamos bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer frente a una situación específica, por ejemplo, alguna evolución específica de la pandemia, alguna evolución específica o cambio del entrenamiento en casa, alguna evolución específica, cambio de la carga en casa, cómo la estamos manejando, cómo entendemos ese cambio, qué emoción nos genera, cuál es la emoción específica que nos genera y cómo la estamos interpretando y respondiendo frente a eso. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra emoción, ninguna emoción para ustedes puede ser positiva o negativa. Perfectamente ustedes pueden decir, bueno, listo, eh, tengo tristeza, pero ¿cómo entendemos esa tristeza? ¿Cómo le damos un sentido? ¿Cómo le damos un cierre a esa tristeza? Y cómo esa emoción pasa a ser específicamente un aspecto que tengamos que manejar en diferentes momentos, ¿vale? ¿Qué hace que nuestras emociones y nuestros pensamientos se han alterado tanto en esta cuarentena? Tres aspectos fundamentales, que fue un tema absolutamente inesperado, que fue un tema que llegó de repente, que no estamos preparados para ello y que de alguna manera nos obligó a responder frente a una crisis puntual en un momento puntual y estamos manejando aún esa emoción y aún estamos manejando pensamientos sobre esa circunstancia. Un segundo, que es la importancia de esa situación. ¿Por qué es importante? Porque nos quita entrenamientos, porque nosotros ya no podemos entrenar tal cual como lo haríamos antes. No podemos manejar las cosas como lo veníamos haciendo. La carga física cambia, la carga de entrenamientos cambia y la ruta a Tokio para muchos dicen, bueno, se ve interrumpida, no puedo clasificar, ¿será que sí van a haber Juegos Paralímpicos o Olímpicos? Y sobre eso pues obviamente hay una reacción y una serie de pensamientos que pueden confundir al deportista y que los pueden perfectamente en algún momento dar confundido.
Y la tercera es la incertidumbre, y es saber frente a una situación cuándo se va a resolver, hasta dónde va a ir, qué va a pasar y cuál va a ser el manejo real que se le va a ir dando. Si ustedes se dan cuenta, en un principio fue una primera etapa de la cuarentena en donde todos pues estuvimos en casa adaptándonos a lo que fue la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hicimos una progresión de adaptación a los entrenamientos, a las situaciones del hogar, a acomodarnos un poco más a las personas con las que vivimos y fuimos adaptando progresivamente nuestro entrenamiento y nuestra carga a partir de lo que se nos fue diciendo socialmente. Estamos en una cuarta etapa en donde pues sencillamente los entrenamientos y el manejo de esos entrenamientos que estamos teniendo, pues ya en algunos casos pueden hacerse afuera o en otros no. Depende de lo que hayamos cuadrado con nuestro deporte o lo que tengamos dictaminado, pues lo vamos a manejar o no. Eso dependerá de cada estructura y de cada deporte. Pero en líneas generales, lo adecuado y lo que se recomienda es que nos mantengamos en casa es mirando cómo evoluciona la situación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas tres variables emocionalmente, por supuesto, nos van a afectar. Y por supuesto, nosotros vamos a y debimos haber tenido una evolución en emociones, en sentimientos y en pensamientos alrededor de estas 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, lo que llevemos confinados. Y es, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos diferentes momentos y hemos recibido diferente información, lo más importante de todo es que lo que vayamos sintiendo, lo vayamos entendiendo primero para nosotros. Primero para nosotros como personas, después para nosotros como deportistas de rendimiento en relación al plan de trabajo que tenemos. Y un tercer contexto también es en relación a nuestro contexto social, a nuestro entorno social, ¿vale? Porque una cosa es como nosotros entendemos la situación, lo que nosotros podemos pensar, qué tan controlados podemos estar o no, y otra situación muy diferente es cómo lo entiende nuestra familia. Entonces tenemos emociones positivas y emociones negativas. Emociones positivas se pueden dar perfectamente desde el punto de vista que el deportista, muchos de nosotros, muchos de nuestros deportistas de rendimiento, la mayoría, conocen lo que pueden dar, conocen la emoción, cómo va a responder frente a cada situación, saben lo que pueden dar desde el punto de vista deportivo y saben cómo lo pueden manejar. Pero esta situación es nueva. Entonces, frente a esta situación nueva, lo importante es reconocer qué herramientas tengo de control de emociones y control de pensamiento y cuáles debo utilizar. ¿Qué no se debe hacer o cuáles son las emociones negativas? Pues sencillamente enfocarnos específicamente en lo que nos da el contexto, en lo que nos dice lo que nos dicen todas las personas y enfocarnos solamente en tema de rendimiento, específicamente que tenemos que llegar. No, vamos paso a paso evolucionando día a día. También, ¿qué tipos de pensamientos? Tenemos tres tipos de pensamientos. Pensamientos reflexivos, que son un poco peligrosos dependiendo de la situación, porque podemos tener pensamientos reflexivos irracionales o racionales. Entonces, dependiendo de qué tan objetivo realmente veamos nuestros pensamientos y los analicemos, pues vamos a manejar la situación. Tendremos pensamientos de ejecución frente a los cuales, que son en estos momentos muchas veces los que más aparecen, y es qué tanto va a afectar mi nivel de rendimiento, qué tanto me va a ver afectado en tiempo, será que sí voy a llegar con buen ritmo, será que todo esto no me va a bajar la carga y toda la intensidad que tenía mi cuerpo y que tenía mi cabeza. Entonces, esos pensamientos también es importante que los vayamos revisando puntualmente y tengamos conciencia de por qué pasan. Hay semanas en las que esos pensamientos aparecen y hay otras en las que no. Entonces, ¿por qué en unas semanas sí y en otras no? ¿Qué hace dentro de la carga de trabajo? ¿Qué hace dentro de la rutina en la casa que les aparezcan esos pensamientos para que así los puedan manejar mejor? Y por último, los pensamientos de circunstancia es son aquellos que cambian a partir de cómo va evolucionando el contexto, de cómo va evolucionando la pandemia, de cómo va evolucionando socialmente el tema y de cómo vamos entendiendo socialmente la situación. Entonces, tenemos dos aspectos. Siempre, frente a un deportista, se va a presentar una situación como esta y va a haber reacciones desde la emoción y desde los procesos de pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que revisar siempre el aspecto, en este caso, deportivo y también personal. Entonces,
desde lo deportivo, entender cuál van a ser, cómo se va a ver afectado nuestro entrenamiento, pero también cómo lo podemos manejar. Y desde lo personal, qué tanto me veo yo afectado por la situación que está pasando y qué tanto puedo apoyar o no apoyar o manejar la situación en familia para compensar un poco la parte emocional de esa situación. Desde los pensamientos, nosotros tenemos que tener claro que hay pensamientos que aparecen y desaparecen y pensamientos que se mantienen. Tanto pensamientos positivos como negativos. Lo importante es reconocer el tipo de pensamiento, saber qué tipo de pensamiento es, si es adecuado, potenciarlo, analizarlo bien y continuarlo. Si es inadecuado, detenerlo, eliminarlo y modificarlo por otros pensamientos. Siempre ese tipo de combinación entre lo que son emociones y lo que son pensamientos nos van a dar diferentes niveles de respuesta. Y ese nivel de respuesta nos va a permitir a nosotros como deportistas hacer un análisis y un ajuste tanto psicológico como personal de la situación. Entonces, lo que yo sé que ustedes, todos los deportistas que están en este grupo y los deportistas que tienen opción de clasificación, todos los deportistas que están metidos en este proceso de clasificación a Tokio, han trabajado estos dos aspectos con sus psicólogos, que son la regulación emocional, que es donde cuando el deportista logra reconocer la emoción y darle un sentido, una dirección, y los pensamientos, el control de pensamiento, que es cuando el deportista igualmente reconoce los pensamientos, los conecta y les da un sentido en dirección a una situación específica. Entonces lo que nosotros buscamos es no negar emociones, no negar pensamientos y menos en esta situación, pero sí darles un sentido, un orden, un reconocimiento, una importancia, pero sobre todo un manejo y un control. Cuando nosotros tenemos un control una regulación emocional, controlamos las emociones y un control de pensamiento, manejamos totalmente la situación. ¿Qué recomendaciones podemos tener acá? Primero, eviten la sobreinformación. Eviten tener más de una fuente de información específica. Eh, direcciónense max y desen información máximo de una sola fuente. Tenemos muchas fuentes de redes sociales. No nos inundemos de información. Segundo, evaluemos semanalmente y si podemos cada 2 o 3 días nuestra respuesta emocional frente a la situación. Lo que estamos pensando ahorita no es lo mismo que vamos a pensar en una semana o lo que pensamos la semana anterior. Y entrenemos y manejemos nuestro entrenamiento psicológico. La cabeza perfectamente la podemos seguir entrenando y podemos ir entrenando manejo de emociones, manejo de pensamientos, control de la atención, control de la imaginación, muchos aspectos que han trabajado ustedes con sus psicólogos y que no se tienen por qué dejar de entrenar ahorita. Que sí va a haber un ajuste, por supuesto, y que tenemos que tener claro que no podemos hacer el mismo entrenamiento psicológico que haríamos por fuera, claro, y que tenemos que tener claro emociones, pensamientos, confianza, motivación, todas esas variables relacionadas con el aspecto que está pasando, por supuesto, pero eso no significa que ustedes no continúen haciendo un entrenamiento mental progresivo. Controlemos también nuestro esfuerzo desde la parte psicológica y es controlemos psicológicamente las cargas. Una cosa son las cargas que ustedes están manejando ahorita y otras son las cargas que estamos manejando o que vamos a manejar después. Y lo que no queremos es que después cuando lleguen salgan de todo este espacio hagan un sobreentrenamiento y hay una posibilidad de lesión. Y por último, revisemos nuestras rutinas. Revisemos qué aspectos y qué variables podemos seguir entrenando o qué rutinas podemos tener, que podamos mantener, o otras rutinas que podamos implementar para después, para la competencia. Entonces, rutinas de relajación, de recuperación, de manejo de control y regulación emocional, etc. Por último, para cerrar, quiero que nos llevemos esta frase. El trabajo mental se hace en cualquier lado y sobre cualquier circunstancia. Responder frente a la adversidad con carácter es parte de la fortaleza mental. Esto para decirles que si bien estamos en casa, la cabeza se puede seguir entrenando. Y nuestro objetivo con estos videos es seguirla entrenando. Pónganse en contacto con sus psicólogos de confianza, con los psicólogos con los que están trabajando y continúen haciendo un trabajo psicológico y un entrenamiento psicológico progresivo, específico y direccionado muy con ellos, sin olvidar la situación que está pasando, pero manejándola mucho mejor a partir también de lo que podamos trabajar en casa. Muchachos, muchísimas gracias. Si bien sigue siendo nuestro objetivo, cambiaron las fechas,
cambió el año, pero se mantiene.